Hola, muy buenas noches y bienvenidos a En Detalle, programa en el que ya saben que se vuelven a ver las mejores imágenes de los archivos de Teleasturias. Con ellas queremos recuperar la historia reciente de Asturias y además traer a los protagonistas de esas imágenes muchos años después, en algunos casos, para que las analicen. En el programa de hoy, junto con Manu Busto, nuestra invitada de este en Detalle es sin duda una de las deportistas más importantes de Asturias, la tierra en la que reside y además es embajadora asturiana allá por donde va en sus viajes por los 5 continentes. Rosa Fernández, alpinista, es nuestra invitada, una de las mujeres con más récords logrados, batidos, ascendiendo a montañas con más de 8.000 metros de altura en la mayoría de los casos. Ni avalanchas de nieve ni temperaturas inferiores a los 20 o 30 grados bajo cero consiguieron mermar su fuerza, ni siquiera el cáncer que esta mujer padeció hace tan solo un par de años. En nuestro programa de hoy vamos a dar y a ver algunas de las mejores imágenes de esta montañera asturiana, sus proezas y además una entrevista con la propia alpinista. Esta es Rosa Fernández. Hablar de Rosa Fernández es hablar de la montañera más importante en Asturias y una de las más destacadas de España. De aspecto apacible, frágil y siempre sonriente, esta mujer, que comparte su afición con su trabajo en una tienda de bicicletas, se ha enfrentado ya a 6 montañas con más de 8.000 metros de altura y a temperaturas de menos de 20 grados bajo cero. Su prueba más dura y reciente, enfrentarse a un cáncer, lo que no le ha impedido seguir conquistando sus sueños. La deportista sufrió esta enfermedad en el año 2009 y a lo largo de este tiempo tuvo que combinar el cáncer con la montaña. Su último reto logrado tras curar esta enfermedad ha sido la cima de Manaslu en el Himalaya, con 8.163 metros y situada en Nepal. Y es que Rosa ya nació en un pueblo de montaña, en el suroccidente asturiano, Los Llanos, en Cangas del Narcea. Su afición a escalar altas cumbres la ha llevado a ser pionera, la primera asturiana en conquistar las 7 cimas más altas de los 5 continentes, entre las que se encuentra el Everest. Superado el medio siglo de vida y a punto de cumplir 15 años de dedicación al alpinismo, ha paseado ya por la cordillera del Himalaya, incluso en bicicleta de montaña, como si lo hiciera por la calle Uría, a pesar de que en algunas de sus ascensiones sufrió congelaciones que le obligaron a retirarse. Rosa Fernández culminó en febrero del 2007 el Proyecto 7, cuyo reto consiste en alcanzar la cumbre más alta de cada continente. Además, la montañera asturiana ha publicado el libro Mi Everest en diciembre del 2005 y su segundo libro en diciembre del 2007, En la piel de la alpinista, que recorre cada una de las montañas del llamado Proyecto 7. Rosa tiene doble condición de ciclista y montañera y asegura que tras subir a los techos del mundo por los 5 continentes, solo pretende disfrutar de la cumbre. La montañera asturiana asegura que no quiere competir con nadie ni buscar récords. Mi principal récord es ponerme a prueba a mí misma, dice con humildad. De personalidad inquieta y aunque cada vez que corona una cima asegura que esta será la última, en la entrevista que vamos a ver nos confiesa que ya está preparando un nuevo récord. El Everest, el Aconcagua, el Kilimanjaro, la pirámide de Cartens, el McKinley. Ha alcanzado las cimas más altas de cada continente. Ha completado el proyecto 7 cumbres y ha sido la primera española en conseguirlo. Bueno, la idea partió después de escalar el Everest. O sea, yo hasta que no había hecho Everest pues no había pensado en esto. Pero a Rosa Fernández hace 2 años le tocó escalar y superar la montaña más importante de su vida. Un cáncer de mama trastocó todos sus planes. Su afán de superación y sus ganas de seguir alcanzando nuevos retos le hizo superar una enfermedad que le ha hecho coger más fuerzas para continuar coronando cimas. Number 5. Estar por encima de 8.000 metros era todo un reto personal, ¿no? Y solo te acuerdas de los momentos buenos. Hace 14 años se convirtió en la primera asturiana en coronar un 8.000. Ahora, tras haber subido en solitario el Manaslu, es la segunda mujer española en conseguir más 8.000. Sí que te sientes muy feliz, pero tienes que bajar. El descenso es donde ocurren todos los accidentes, entonces yo creo que la cumbre realmente la celebras cuando llegas abajo. Cuando estás allí dices, uff, yo creo que no voy a volver más. Ha cumplido muchos de sus sueños desde que era niña. Estoy muy contenta de estar aquí con todos estos serpas. Aunque, como ella dice, entrena y vive con la convicción de conseguir muchos más.
Bueno, la idea partió después de escalar Everest. O sea, yo hasta que no había hecho Everest pues no había pensado en esto. Bueno, Everest es la montaña de las montañas. Yo creo que tiene pues toda la dificultad que cualquier alpinista quiera asumir. Me fui por la cara norte con un Sherpa, con Dawa, que ya me había acompañado en otro intento en el 2003 y nos quedamos a 8.600 metros. Hace frío, ¿eh, Dawa? Mucho frío. Mucho frío. North Goal 7,000 meters. Mucho frío. Snow. Snow today. No wind. Maybe tomorrow is good weather. It's possible up. Today is good weather. Siempre digo que fue la montaña que más horas de sueño me quitó porque le dediqué mucho tiempo y bueno, tuve que renunciar a muchas cosas, pero bueno, me siento muy contenta de haberlo hecho. He llegado la primera de los extranjeros y estoy muy contenta de estar aquí con todos estos Sherpas. La segunda montaña fue la Aconcagua. Fueron pocos días, fueron 10 días para llegar a la cumbre. Como iba sola, pues solo hice un campamento de altura en Nido de Cóndores, una tienda, y desde allí pues ya me fui a la cumbre y regresé al campamento base. El McKinley en la zona de Alaska. Y bueno, esta montaña yo creo que, no sé, la calificaría casi de la más dura, bueno, quitando por supuesto el Everest, porque es una montaña que tiene un acercamiento bastante largo, tienes que llevar pues todo el material y la comida, gas, todo lo que necesitas para estar pues unos 20 días que suelen durar las expediciones a esta montaña. La cuarta fue la pirámide de Carstens. Bueno, esa fue yo creo que la montaña de la incertidumbre, ¿no? Porque llevaba 2 años cerrada. Sí que se anunciaban expediciones, agencias que la organizaban, pero resultaban que bueno, al final eran un fraude, ¿no? La montaña preciosa, o sea, yo la llamé pues mi Peña Santa porque se parece muchísimo a una montaña que tenemos aquí en Asturias, en Picos de Europa. Son 1000 metros de escalada y luego es una arista, no sé, más de un kilómetro de arista muy bonita y donde, bueno, me lo pasé muy bien. Después de una semana de lluvia conseguimos llegar aquí sin mojar nada, todo un lujo. Our beautiful world have many continents. On each continent there is a highest point, and Rosa would like to climb each high point on each continent. She climbed Carson Pyramid, Aconcagua, Mount Everest, and now Elbrus. Techo de Europa, Rusia. 5 cumbres y 5 fantásticos días. Estoy muy contenta. Number 5. Esta montaña pues fue nos vamos al Vinson, a la Antártida. Es una montaña que es carísima, o sea que te sale casi 1000 euros diarios la broma de irte a la Antártida. Es una montaña que yo creo que la característica más fuerte que tiene pues es el frío, ¿no? Las bajas temperaturas. Tienes que ir pues con lo mismo que te vas al Everest, ¿no? Con mono de pluma, las botas, o sea, todo el equipo de altura que llevas para un 8000 te lo llevas allí. Las temperaturas pues 20 bajo cero. Me costó, bueno, de las últimas 6 la que más. Durísima, subí bastante mal, mucho frío, sin comida.
Yo creo que fue la montaña donde más gente vi con mal de altura, ¿no? Con problemas de altura, vomitando, que tirados por el suelo, o sea, afuera. Aquello era, vamos, como si hubiera pasado una guerra por allí. Es una montaña que de otra forma, pues eso, es caminar, no tiene ninguna dificultad, ni tienes que llevarte material técnico, tampoco hace un frío extremo, o sea, son temperaturas, yo no sé, llegaríamos a lo mejor a 10 bajo cero, 10, 15. Pues después de lo que acabamos de ver, lo lógico ahora mismo es entrevistar ya a la invitada que ustedes han visto en esos vídeos, en esas imágenes rescatadas en detalle de nuestro archivo en algunos de los casos. Y la protagonista de esas imágenes no es otra que la montañera asturiana, probablemente la montañera más conocida, sin lugar a dudas, en Asturias, Rosa Fernández, que acaba de venir precisamente del Himalaya, así que la saludamos ya inmediatamente. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hemos visto imágenes de hace muchos años ya, en algunos casos, y de todo tipo de deportes, porque lo tuyo, quizá lo más conocido es esa faceta, evidentemente, de montañera, pero también en bicicleta. Bueno, hemos visto un poco en todo tipo de deportes, ¿no? Hago un poco de todo, sí, sobre todo la bicicleta, bueno, la utilizo muchísimo para entrenar y luego, pues bueno, ahora con el club una que tenemos, pues le dedico más tiempo todavía, ¿no? Porque todos los domingos salimos en bici y entonces pues ya forma parte de mi vida también, como igual que la montaña. Bueno, lo de la montaña, ¿hay gente que lo entiende o todavía hay algunos que no entienden esa afición por la montaña? Y porque lo digo por el riesgo, ¿no? Porque lo que a veces vemos, dices, ¿cómo puede gustarle a alguien algo que le puede costar el tipo, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, sí que corres, hay unos riesgos que, bueno, tienes que asumirlos antes de salir de casa, porque lo que no puedes es llegar allí y empezar a pensar, uy, si me baja una avalancha, si aquella cuerda se rompe, si este seguro se salta. Entonces, bueno, esos riesgos ya los asumes antes de marchar, ¿no? Sí que, pues bueno, tienes que renunciar a muchas cosas para estar allí, pero yo creo que hago lo que más me gusta y cuando llego allí, digo yo, pues realmente soy una persona muy afortunada de poder estar haciendo lo que quiero, ¿no? En el 2007, precisamente, culminaste ese proyecto 7, que era las 7 cumbres, ¿no? Sí. Bueno, ese proyecto fue un proyecto express, como digo yo, porque, bueno, sí que ya había escalado Everest, pero las otras 6 las escalé, pues eso, en un poco más de un año, ¿no? Fue un año y un mes. Y la verdad es que, bueno, estaba en una montaña y ya estaba pensando en la siguiente, incluso, bueno, pues gracias al internet, porque si no hubiera sido totalmente imposible, pues eso, me acuerdo que desde Alaska saqué el permiso para ir a la pirámide de Carstens y, bueno, cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que fue de los proyectos lo más guapo que pude hacer, ¿no? Porque tuve la oportunidad eso de estar en 7 puntos totalmente diferentes, la gente, el paisaje, vamos, las montañas, todo, ¿no? Lo único que sí que me hubiera gustado tener un poco más de dinero y decir, me voy a quedar una semanita ahora en cada sitio para conocer un poco más, porque claro, me perdí muchísimas cosas, ¿no? Pero porque realizabas la ascensión, bajabas y a otro sitio. Y corriendo, sí, volver a España y a la siguiente, sí. Incluso hubo montañas, una que tuve que ir a Nepal a recoger el equipo que lo tenía allí. De paso aproveché que iban unos amigos para hacer la Katmandú en bicicleta. Digo, vale, pues venga, me acompañáis. Llegué a Madrid y de Madrid volé a Moscú para ir al Elbrus, o sea que incluso alguna de las veces sin pasar por casa siquiera, ¿no? ¿Dónde están esas 7 cumbres? Bueno, pues son eso, la primera fue el Everest en Asia. ¿La primera que subiste? El Everest. Sí, el Everest en Asia. Luego me fui a la Aconcagua en América del Sur. Sí. Después de la Aconcagua fue el McKinley en América del Norte, Alaska, la pirámide de Carstens, que está en Papúa Nueva Guinea, luego me fui al Elbrus en Rusia, después del Elbrus, esto era septiembre, en diciembre al Monte Vinson, a la Antártida, que eso es espectacular, es un sitio increíble. Sí. Y me quedaba la más facilita, que era el Kilimanjaro, que bueno, podía irme seguido, pero esa ya esperé a febrero porque bueno, había
pues una productora por el medio que quería grabarlo y tenía que ser en febrero, pero vamos, que realmente las podía haber terminado las 6 en el año. En el mismo año podría haber sido. Sí, sí. Y el Kilimanjaro la más facilita, dices. Sí. ¿Cuántos metros son? Bueno, es la más facilita, no llega a 6.000 metros, pero... Bueno, eso es lo facilita. Sí, pero bueno, es una montaña que subes sin crampones y sin equipo técnico casi hasta la parte final, ¿no? Donde empieza la nieve, que puede ser, pues, no sé, desde allí a la cumbre puede ser una hora o una cosa así lo que te queda, que incluso a veces hay una buena huella y no tienes ni que ponerte material técnico para pasar. Curioso. Bueno, y una vez superadas esas 7 cumbres, por cierto, hasta ahora eres la única mujer que lo ha hecho, ¿no? De España sí, la única española, sí. Porque hay otras alpinistas, decía yo antes el caso de Edurne, pero no tiene ese logro. No, Edurne ha hecho los 14 8000, que bueno, yo creo que es el reto más fuerte ahora mismo, así de montaña, pero sí que coincidimos ese mismo año que yo los estaba haciendo. Pues ella también tenía el proyecto y había otra chica más, estábamos 3 españolas en ese proyecto, pero bueno, yo creo que cuando vieron porque la clave era la Antártida, que es una montaña que es muy cara, y cuando vieron que ya me pude ir a la Antártida, pues yo creo que desistieron también, porque ya vieron que terminaba, ¿no? Bueno, en el 2007, decíamos, acabas ese proyecto de las 7 cumbres y desde entonces has hecho más cosas. Por ejemplo, la última, has estado de nuevo en el Himalaya, concretamente en la cima del Manaslu, ¿no? Eso es muy reciente, vamos. Sí, bueno, ha pasado, prometí que yo no iba a volver, cuando me puse a hacer las 7 cumbres, digo, bueno, ya no voy a volver al Himalaya, pero bueno, en el año 2008 ya me picó el gusanillo otra vez y bueno, era un año también que tenía patrocinadores después de lo de las 7 cumbres y volví al Himalaya, hice el Lhotse, una montaña espectacular, muy grande, también una montaña técnica. Y luego pues llegó el 2009 estaba a tope porque yo decía, bueno, este es mi año 10, porque eso, no tenía que buscarme patrocinios, tenía un proyecto grande y tal, pero bueno, ahí fue cuando me chafaron todo, en febrero me detectaron un cáncer y ya... De eso, si quieres, sí, me dije, nada, o sea, tuve que suspender todos los planes y esto pues bueno, me paró, o sea, no me paró del todo porque yo sí que seguía haciendo deporte, ¿no? Pero estuve 2 años que, vamos, hasta este año no recuperé del todo, ¿no? Hombre, siempre te quedan pequeñas secuelas y tal, pero por ejemplo el año pasado sí que estaba todavía muy baja, de hematocrito, todas esas cosas, pero este año ya me encontré muy bien y entonces pensé, digo, bueno, yo tengo que ser capaz de volver a estar ahí arriba, de intentar otra vez otra montaña grande y me fui al Kachenjunga en abril. El Kachen pues yo creo que es, vamos, de los 8000 es el más difícil con diferencia. Es una montaña muy grande, muy dura, técnica, vamos, lo tiene todo. Y estaba el 20 de mayo en la cumbre, hice cumbre en esa montaña, la verdad es que me costó muchísimo, vine muy cansada, llegué aquí y dije, no, ya no voy a escalar más 8000, esto era a finales de mayo de este año, sí, no mayo, junio, digo, nada, no vuelvo, pero ¿qué pasó? Este año era el año del turismo nepalí y gente que había estado conmigo en el Kachen volvían a Manaslu en septiembre. Empezaron a llamarme y tal, y digo yo, es que ya dije que no iba a volver y tampoco tengo patrocinador ahora, no sé qué hacer y tal. Y me llaman de la agencia, dicen que te hacemos un buen descuento porque es el año del turismo y ya está el grupo formado y te unes a ellos y te va a salir más barato y tal. Total que digo yo, bueno, esto... Me terminaron de convencer. Me terminaron de convencer, cogí, digo, bueno, ¿qué hago? Nada, digo, voy a llamar a Cafés Toscaf, digo, llamé a José Luis, digo, cuando le diga, ya le había dicho que no volvía más, digo, cuando le diga que voy a volver, bueno, me va a matar. Pero bueno, tuve muchísima suerte, le pareció, bueno, la idea que había tomado que era buena y tal, y me marché, pues esto fue, preparé todo en un mes, me fui a Manaslu y en 20 días estaba en la cumbre, o sea, fue yo creo que la expedición para mí más rápida y bueno, y también tuve mucha suerte con todo, ¿no? Que me coincidió todo bien, el tiempo y esas cosas que... La cumbre que son 8000... Estas son 8156. El Kachen 8586, esas ya son
más alta. Sí, palabras mayores. ¿Te ha pasado de intentar escalar y no llegar hasta muchas arriba? veces, sí. Yo ya decía que digo, bueno, soy una experta en darme la vuelta, o sea, trabajar toda la expedición, que claro, a veces te pasas, pues eso, imagínate, 20 días de aclimatación, montando todos los campamentos, preparando todo, y luego el día de cumbre pues fallas por lo que sea, ¿no? Puede ser el tiempo, que te encuentres mal, o sea, son 1000 cosas, ¿no?, que te pueden coincidir y nada, tienes que volver. Manaslu, por ejemplo, era la tercera vez que iba, entonces... ¿Y no habías conseguido subir en las anteriores? En las otras 2 veces nada. ¿Por el tiempo también, o la climatología? Bueno, una vez habíamos estado en abril, en primavera, y fue un año, pues bueno, que éramos muy pocas expediciones, estábamos como 20 y tantas personas solamente en el campo base. Entonces, pues bueno, nevada tras nevada, la montaña es también bastante peligrosa, con bastante riesgo de avalanchas, y la verdad es que, vamos, que no pudimos con ella, ¿no? ¿Qué riesgos tiene la montaña, Rosa? Yo creo que riesgos los tiene todos, ¿no? Todo. Todos. Los que quizá no lo conocemos pensamos que tiene muchos más, ¿no? Lo vemos más sí, arriesgado. pero yo creo que la gente que no lo conoce, pues eso, le ve pues algo a lo mejor como con mucho miedo. Incluso las zonas que están más aseguradas es a veces pues lo que más llama la atención, ¿no? Cuando das una conferencia y a lo mejor pues la gente ve las escaleras que hay colocadas en las grietas de la cascada del Khumbu, por ejemplo, y dice, madre, es que pasar por ahí es que no, es el sitio mejor, ¿no? Eso porque es lo mejor, imagínate. Está la escalera puesta, están las cuerdas, está equipado, que de alguna forma pues está seguro, ¿no? Lo peor yo creo que es pues eso, cuando hay una nevada y el tema de las avalanchas, yo creo que es lo peor, o que te cambie el tiempo cuando estás arriba, una tormenta, que no ves nada, que te tape la huella, que no puedas salir, porque eso sí que ocurre también. ¿Y eso te ha ocurrido? Bueno, sí que nos ha pasado en Makalu. En Makalu nos cogió una tormenta buena cuando estábamos en la cumbre. Nos costó más de 3 horas encontrar la bajada y llegamos a las tiendas. De los compañeros que iban, fui la única que llegué a la tienda del último campamento. Los otros tuvieron que hacer un bivac todos. Y bueno, uno de los chicos con congelaciones bajó y bueno, bastante mal, ¿no? Entonces esas cosas, pues bueno, son a veces imprevisibles, ¿no? Que no, porque también te falla. Hay muchos pronósticos del tiempo, cada vez mejores también, ¿no? Pero no siempre son fiables. La montaña tiene historias trágicas también, ¿no? Veíamos no hace tanto, recuerdo el caso, era un montañero, una montañera al que no pudieron rescatar, además, el que se hablaba de si los Sherpas le habían hecho lo correcto o no, otros compañeros debían haberle rescatado, no sé si recuerdas el suceso. Bueno, no sé exactamente a cuál te refieres, pero bueno, sí que se dan casos, ¿no?, de accidentes en altura. Yo creo que por encima de 7.500 metros es difícil, o sea, es difícil el rescate. Entonces yo creo que siempre tienes que medir mucho cómo vas. O sea, y no te va a poder rescatar nadie por encima de los 7.500 metros. No, porque no tienes. Yo, por ejemplo, voy siempre con mi Sherpa sola. Entonces yo tengo que medir mucho cómo me encuentro y si tengo posibilidades de llegar y bajar, porque no me va a bajar nadie de allí, ¿no? Entonces yo creo que eso a veces la gente también arriesga mucho, o sea, arriesga demasiado y luego llegan a la cumbre pues en malas condiciones, con gente con edema, gente pues que eso que no va no tienes un equipo de apoyo detrás que te saque, ¿no? Entonces no puedes pensar que te va a bajar nadie, por eso tienes que medir mucho lo que haces, sí. ¿Qué condiciones hay a partir de cierta altura? Mucho frío, me imagino, evidentemente, falta sí. Quizá de... Bueno, frío lo hace también a veces, abajo, a veces en el campo base sí, claro. Es tremendo, ¿no? Porque yo me acuerdo en Everest por la cara norte, que el campamento más avanzado está a 6.500 metros y claro, ya vives ahí a una altitud tremenda. Y me acuerdo un día por la noche, lo típico que tienes que salir a hacer un pis, digo, no puedo salir del saco ahí aguantando una hora, otra hora, hasta que bueno, ya llega un momento que ya tienes que salir del saco, ¿eh? No sales de la tienda, pero sí del saco. Y fue una sensación, al volver a meterme en el saco, como que me moría, o sea, de eso que notas todos los huesos, que no puedes, que estás totalmente congelada. Y me acuerdo que tenía una japonesita en la tienda de al lado y la llamé y dije, Sato, es que me muero, dice... Me muero de frío, me estoy quedando que me va a dar una hipotermia aquí. Dice, es que yo si me muevo, me muero también. Claro.
Y es algo que me quedó totalmente grabado, digo, es increíble, porque yo creo que podíamos tener 40 grados bajo cero esa noche. 40 bajo cero. 40 bajo cero, a 6.500 metros de altura, entonces a veces no... Afortunadamente no has tenido ningún momento de apuro o algún momento serio en el que dijeras, aquí de esta no salgo. No, yo creo que no, porque, o sea, sí que me he dado muchas veces la vuelta sin cumbre, pero sí que, vamos, procuramos no arriesgar, o sea, un poco tienes que arriesgar siempre, ¿no? Porque, claro, tampoco puedes decir, estar ahí pensando que todo salga correcto, que tal, entonces tienes que tener un puntito de riesgo, pero claro, medir, o sea, no pasarte. Bueno, y después de esta de octubre, imagino que ahora ya nada, ¿no? ¿O qué? Bueno, ahora vamos a disfrutar un poco de la bicicleta y del equipo que tenemos ahí, pero bueno, yo creo que sí que en marzo ya... Pero ya tienes planes de algo, ¿no? Sí que tengo planes, porque bueno, hay un grupo de gente con la que estuve en el Kachen que vuelven ahora en marzo a la Annapurna. Y bueno, es una montaña que, lo típico, ¿no? Estás ahí y la gente te dice, esa déjala para el final y tal, vete a otra, pero yo creo que, bueno, son montañas que tienes que tener muchas ganas de ir y ahora mismo... es de las más difíciles en la Annapurna. En la Annapurna es de las más peligrosas, yo creo, o sea, pero bueno, a lo mejor también es porque es una montaña que eso tiene una zona, lo que es entre el campo 1 y el 2, pues, una zona baja, es bastante con riesgo de avalanchas, hace una especie de embudo que baja todo por allí, entonces, pero bueno, hay que pensar que no va a pasar nada, ¿no? Que no va a caer cuando pasas tú. No obstante, Rosa, mientras no estás viajando y subiendo a alguna de estas montañas, también practicas deporte, porque no solamente es el alpinismo, ¿no? Sí, bueno, hay que estar en forma. Lo que no puede ser, claro, ir a una montaña de estas y decir, es que esta temporada no hice nada y vengo aquí a ver qué pasa, ¿no? Entonces sí que físicamente yo siempre digo hay que estar al 200%, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que aprovecho, por ejemplo, hombre, siempre que puedo lo mejor es ir a la montaña, ¿no? Porque estás en el medio, tienes que ponerte los crampones, las cuerdas, quitarte los guantes, pasas frío y bueno, vives un poco las mismas condiciones que cuando estás allí. Pero por ejemplo para entrenar a mí yo lo que más utilizo es la bici, la bicicleta de montaña me encanta y bueno. Asturias, subir, yo que sé, a los picos de Europa, el pico más alto, comparado con cualquiera de estas. Ya, pero el pico más alto, mira, son 2.648 metros el Torre Cerredo, pero es que subes de 0 metros a 2.648 y bajas. Yeah. Ahora en invierno lo haces en el día y, o sea, ya te metes una buena paliza, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? Digo, comparado con 8.000 metros, claro. Claro, allí, pues eso, tienes que ir muy poco a poco. La verdad es que el tema de escalar 8.000 es también como bastante repetitivo, ¿no? Porque llegas, campo base, unos días para adaptar el cuerpo a la altura, luego subes al campo 1, vuelves a bajar, vuelves a subir y estás repitiendo el mismo camino pues muchas veces, ¿no? Entonces es también una escalada diferente, a no ser que pues bueno te vayas de otra montaña, que hayas aclimatado en otra zona y puedas pues hacerlo del tirón, ¿no? Que es más complicado. Bueno, me imagino que esta pregunta te la han hecho 1000 veces y te habrán dicho esa comparación que los periodistas con poca imaginación, lo reconozco y me incluyo ahí, te hacemos siempre de que la cumbre más difícil que has tenido que escalar es superar el cáncer que se te detectó, ¿no? Bueno, sí, para mí fue... Porque al principio no me lo creía, digo, esto no puede ser porque... Vamos, yo estaba entrenando muy fuerte, me acuerdo que estaba afuera cuando me llamaron del hospital y digo, no, ¿cómo va a ser posible? Digo, yo si me encuentro fenomenal, estaba muy bien físicamente, todo, y digo, no puede ser. Y sí que es duro porque, claro, quieras que no te cambia la vida, porque tienes que empezar a pensar en que, claro, tienes que ir al hospital todos los días, el tratamiento, combinarlo, que hay días pues que te encuentras mejor, otros días estás peor, y luego todo eso, pues claro que de alguna forma te afecta, pero yo creo que para mí estaba, vamos, totalmente convencida de que me iba a marchar a otra montaña pensando en eso, vamos, no dejé de hacer ejercicio, de salir, pues
en vez de irme con la bici, pues me iba a caminar y dices, bueno, pues estoy 3 horas, me doy un paseo largo por ahí y de alguna forma pues también despejas la cabeza, y yo creo que a mí me ayudó mucho el deporte para superarlo. ¿Ahora cómo estás? ¿Estás totalmente recuperada? Sí, me encuentro, bueno, este año yo creo que muchísimo mejor, mucho mejor, y yo creo que además, no sé, que me hizo también más fuerte, porque recuerdo cuando estaba con Óscar Cadiach, que estábamos en el Caching, y bueno, estuvimos 5 días a 7.000 metros antes de poder ir a la cumbre, porque bueno, lo típico, te equivocas de día, tienes que pasar más tiempo arriba del que pensábamos y tal. Y digo, y estaba eso, tan cansada, tan tal, y digo, por un momento me paré a pensar y digo yo, jolín, si esto no es nada, recordando eso, cuando iba al hospital, venían a la imaginación, pues eso, las caras de la gente allí, ¿no? Y digo yo, jolín, con la suerte que tengo de poder estar aquí, digo, no, esto no puede ser, yo tengo que subir ahí arriba como sea. Y me acuerdo que Óscar Díaz me dijo, jolín, da gusto contigo porque... Sí, levantas los ánimos y tal, y yo creo que la cabeza es muy importante también en estas cosas. Sí. Bueno, ahora decías tú antes también, tienes pasión por la bici, incluso hay un equipo de mujeres, ¿no? Un club ciclista. Sí, digo, bueno, hemos pensado en eso, en crear un club de chicas, y para chicas, como decimos nosotras, o sea, un poco con el fin de que la mujer haga deporte, ¿no? Porque lo típico, pues a lo mejor salen con el novio, con el marido, dice pues eso, que si un día muy bien, ¿no? Pero el segundo día que si las tienen que esperar, que si ya vamos, como que dándonos prisa, ¿no? Entonces yo creo que es una forma de que la gente se anime, de que también te motivas más, porque por ejemplo salimos, pues imagínate, 13, 14 o 15 o 20, y si vamos con 10 chicos, pues el que pasen los 10 por una zona un poco técnica y tal, pues bueno, ellos pasan, pero claro, para nosotras, pero si pasa una chica y otra, y dice, jolín, si han pasado estas 3, ¿por qué no voy a pasar yo, no? Entonces, yo eso lo estoy viendo, que la gente, que unas con otras, o sea, gente que nos rodaba, que hay un par de ellas también que no tenían bici siquiera, que no tal, y o sea, tú les ves lo que han, desde febrero que presentamos el club hasta ahora, vamos, que es increíble, o sea, de rutas de 6-7 horas, de 50 kilómetros por el monte, y vamos, fenomenal. Y pretendéis que sea el club ciclista femenino más grande, ¿no? Sí, bueno, lo que queríamos era ser un poco un club de referencia para el resto de España, y bueno, yo creo que lo estamos consiguiendo, porque nos han llamado hasta para promocionar la Farrapona cuando la Vuelta a España, que fue algo increíble, que ni nos lo podíamos imaginar, ¿no? Y hemos pasado de la socia número 50, o sea que yo creo que vamos, que estamos de enhorabuena, Gracias a ti, digamos, conocen Asturias por otras partes del mundo también, ¿no? Y, ¿les suena de algo? Bueno, contribuye a lo mejor Fernando Alonso o cosas así, ¿no? Sí, la Fórmula 1, vamos, funciona. Y luego también, y el fútbol, El fútbol, porque bueno, ahora como tenemos a Villa ahí en el Barcelona, que el Barcelona y Real Madrid los conoce todo el mundo, ¿no? Entonces sí que ya se ubican un poco Asturias, ¿no? Pero todavía lo primero que te preguntan es si eres vasca o catalana, o sea, es lo... Porque es ahí donde más... Sí, yo creo que la gente que más se mueve que es de Cataluña y del País Vasco. Sí, aquí es una pena porque digo, jolín, en la región que estamos es que tenía que haber muchas más chicas haciendo cosas, sí. Compaginar el deporte con la familia, porque me recordaba antes cuando decías que las bicis, la que tiene novio o marido, compaginar ese deporte en el que tienes que marchar tanto, llevar a cabo tanto viaje, etcétera, con la familia es complicado, ¿no? Claro, es difícil, sí que es complicado, porque claro, por ejemplo, si tienes niños pequeños, pues es imposible, ¿no? Porque claro, no te puedes marchar 2 meses y encima dices, bueno, me voy a ver si me va a pasar algo encima. Yo creo que te marcharías además con más preocupaciones. Entonces, no sé, he visto gente que en la montaña y pues a lo mejor estar 15 días y volverse otra vez a casa, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es complicado. Yo la suerte que tengo que mi hija pues ya es mayor y bueno, yo cuando empecé pues eso, a ir al Himalaya, y ella ya tenía 18 años, con lo cual pues bueno, no te preocupas tanto, ¿no? Ya es diferente. ¿Y ella tiene la misma afición o no? No. Dice que con uno en casa que es suficiente.
Oye, esto del alpinismo, decías tú antes que buscáis patrocinadores porque es un deporte caro. Deporte caro, sí. Bueno, por lo menos estas montañas es que, vamos, para mí sería totalmente imposible, ¿no? El poder ir. Yo siempre digo, pues sí, físicamente estoy ahí sola, pero estoy gracias a la gente que hay detrás, pues apoyándome, ¿no? Porque si no sería, vamos, totalmente imposible. Pues Rosa, no, estaba pensando que a veces subimos unos amigos al Naranco, si aquí en Oviedo, si te apetece, pero claro, es que llevarte a ti al Naranco a subir... Oye, que subo pues día sí, día no en bici, ¿eh? O sea que sí, nada, cuando podáis. Y seguramente el Angliru lo habrás hecho más de una vez también, en bici y esas cosas. Sí, porque el Angliru yo creo que es de los sitios que me gusta muchísimo para entrenar, porque sales desde aquí, desde Oviedo, te vas en bici, y luego cuando llegas arriba dejas la bici, te vas hasta la Gamonal, bajas y vamos, es un entrenamiento para un día a la semana perfecto. Bueno, ¿y retirarte lo has pensado o no? Bueno, yo creo que, no sé, me quedan unos años, pero ya no muchos. Pero sí, pero bueno, lo piensas, me imagino. Sí, que no vas de las montañas grandes sí, yo creo que de los 8000 sí. Pasa que de momento, pues eso, físicamente me encuentro bien, pues eso, este año vi que el rendimiento es bueno, entonces pues bueno, pero oye, llegará un momento que ya no rindas, ¿no? O que tengas más problemas con la altura, y entonces pues lo que no puedes es ir allí a morirte, ¿no? A ir ahí que no puedes, medio, digo, va, eso no me apetece. Pues que eso sea dentro de mucho tiempo, es lo que deseamos, ¿eh? Que todavía nos queden años de ver a Rosa Fernández encima de cualquiera de esas montañas. La vista de cualquiera de ellas, ¿cómo la defines? Bueno, es que a veces llegas arriba y encima no tienes vistas. Pero cuando llegas arriba, bueno, por ejemplo, Manaslu este año, digo, es que fue una gozada, ¿no? Porque hacía muchísimo tiempo que no me coincidía una cumbre sin frío, o sea, bueno, siempre hace frío, pero vamos, que no estés ahí congelada, que te vas a... Eso, sí, eso, sin viento, bueno, que bajas de la cumbre sin prisa, porque sabes que el tiempo es muy bueno. Y bueno, eso es un lujazo, vamos, total. Pues Rosa Fernández, muchas gracias. Ya digo, ojalá sea mucho tiempo el que sigamos hablando de ti, de tus proezas, de tus hazañas en el alpinismo, que dentro de algún tiempo, pues ojalá podamos volver a hacer un programa como este en detalle, con de nuevo el recuerdo de lo que han sido unos años más, ¿no?, de la carrera de Rosa. Muchas gracias, Rosa. A vosotros. Y a ustedes, señores, simplemente, como siempre, decirles que nos vamos a despedir con esa sección habitual, ese curso de asturiano. Es otra de las secciones que han hecho historia aquí en esta televisión, y por eso queremos rescatarla también de nuestro archivo. Con ella nos despedimos una semana más aquí en Detalle. Gracias y hasta muy pronto. Señor profesor, que está preparado ya. Chema Vega, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Digo bien, ¿no? Muy buenas, ¿no? Digo muy bien. Ya recuperado al completo, te vemos estupendo. Siempre queden algunos gafures del gripe, ¿eh? Pero bueno, vamos saliendo de ello. Pues nada, espántales, ¿eh? Y así... ¿Vamos con la primera palabra? ¿Comenzamos? ¿Nos metemos en faena? ¿Vamos a clase? Vamos con la xera. Algo tan sencillo como un poco... Suena estorbu, Sonia, pero no hay eso, ¿no? Ahí está, es que a mí se me trastoca la R, así que estén atentos, porque, como siempre, James Corrigos ha salido a preguntarles qué es estrobo. ¿Tú sabes lo que es un estrobo? No. ¿No? Vamos, verguaje, ¿sabes tú lo que es un estrobo? No. No. Vamos a ver si este sabe algo, ¿eh? Vamos a ver, explícame qué es un estrobo. ¿Dónde se amarran los barcos? Coño, será verdad, no lo sé. Yo voy a preguntarlo a nuestro amigo, a Chema Vega. ¿Parece bien? Sí. Vale, hasta luego. Hasta luego. Yo mandaronme buscar un estrobo. ¿Dónde lo puedo topar? Estrobo. Estrobo, pues mira que yo sé algo de Bable, ni idea. Estrobo, no estrobar, sé. No tengo ni idea, no. Va a ver qué dirá la escuela, ¿eh? Además, de verdad, va a ver qué dirá. Bueno, tú que ya estás listo, dime lo que es un estrobo. Eso no lo sé. ¿No lo sabes? No. ¿Sabes lo que hay que hacer cuando no se sabe una cosa? No. Ir a la escuela de Bable de Chema Vega. Oiga, ¿usted sabe dónde hay un estrobo?
Ay, mira, que preguntes cada cosa, chico. Oye, yo pregunto para saber, si no lo sé, yo... Oye, para eso una tomadura de pelo, porque a mí no me... son palabras en Bable. En Bable. Para la Academia de Bable de Chema Vega, que tiene Pues la mira, Gran yo te voy Manzana. Vamos a ver, usted me explica lo que es un estrobo. No. No, pues muchas gracias, ¿eh? Hasta De luego. nada. Pues ¿usted sabe explicarme lo que es un estrobo? Ay, no. ¿No sabe lo que Ni es un idea. estrobo? ¿Usted nunca fue a la mar? Yo a la mar a navegar nunca, no. Cago. ¿Sabe usted dónde puedo encontrar un estrobo? No tengo ni idea de lo que es. No un estorbo, que ya es lo que soy yo, ¿eh? Un estrobo. No tengo ni idea. No, pues muchas gracias, y hasta luego. Venga, hasta. ¿Me puede explicar lo que es un estrobo? Un estrobo. Ni idea. ¿Ni idea? Ni idea. ¿Sabe lo que hay que hacer cuando no se sabe una cosa? Pues preguntar. O de ir a la escuela de Bable de Chema Vega. A ver, siente de mar, un estrobo, yo pienso que tú que hayas remado un poquillín, tienes que saber lo que es un estrobo. Y una palabra fácil, vamos a dar alguna pista, sirve pues para remar, ponse en es lanches, en los chinchorros, en los chalanes, todo tipo de lanchines, y sirve de abrazadera con remu y la chumacera. Pues ¿Sabéis lo que es la chumacera? Pues estamos guapos. Sí, o la chumacera de toda la vida. El tolete, y es lo que sirve para abrazar. Vamos a ver, no obstante, en la definición técnica de estrobo o de estrobo que da el diccionario de la Academia de la Lingua Asturiana. Diccionario de la Academia de la Lingua Asturiana. Estrobo, el estrobo, sustantivo, y en definitiva, un aru de cuerda col que se ata el remo a la chumacera de la barca, cabo gordo donde se enganchen pesos que se tiren con los aparellos. Y un útil. Lo de la chumacera me dejáis impactada. La chumacera dice también, en sentido metafórico, a cuando uno bebe más de la cuenta, exacto, se te iba a decir. pues se engancha una chumacera. Chumar y beber alcohol, ¿no? Chumar y beber alcohol, efectivamente. Y en Asturias, pues yo conozco gente que no engancha borracheres, enganchenlo desborracheres. Ayer enganchóme una chumacera. Y el famoso Sonia chumador, ¿no? El chumador. El chumador. ¿Ah? No sabía yo de dónde venía, mira tú, por dónde. En fin, ¿y habrá muchos chumadores en La Roza? Pues chumadores hay los... En todas partes. En todas partes, y en Asturias hay muchos, tienen fama de ello. La Roza, gente que de buen beber. uno de esos nombres que salpica muchos lugares de Asturias, ¿a que sí? Prácticamente rozaes, les roces existen en toda Asturias. Antes queremos mandar un saludo a Canga, en Piloña, que no nos olvidamos de ellos. Ay, sí, qué bien, Chema. Muy, muy importante. Bien, pues cerquina, también por Piloña, pues hay sitios que se llaman Roza o Rozaes, o algún sitio que fae referencia seguramente a ello. Estos lugares que se llaman así, vienen o faen referencia a finques que están entonces llenos de maleza y que en un momento determinado se abren al cultivo o se recuperen como finca, es decir, se rocen, se elimina el rozu, la maleza se esmata y con ese rozu pues después pues quémase y queda una finca muy guapa y muy aprovechable. ¿De dónde viene rozar? ¿De dónde viene rozaes o la roza? Pues probablemente, según el profesor García Arias, venga del latín ruptiare, romper. Pero romper un terreno en el sentido de romper a cultivar, es decir, una cosa que estaba toda llena de maleza, que se limpia, que se roza y que rompe a cultivar. Del latín ruptiare. Ruptiare, sí. ¿No tendrá relación con quitando las B, rutiare, rutiavi, rutiatum? Rutiar. No me parece que tenga que ver por ahí el asunto, ¿no? ¿Podemos hacer una mención, profesor? Rozaes en Mimenes. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo tuve una novia... ¿Tú eres de ahí? No, yo soy de Nava, pero yo tuve una novia en Rozaes. ¿Y cómo se ¿Qué llamaba? pasa? Que no me hizo ni caso. Mejor que no digamos el nombre. Venga, Vamos a beber y olvidar. Mándale un saludo. Además ya está casada. A chumar y olvidar, exacto. ¿no? Felizmente casada. Pues nada, pues un saludo de mi parte. A todos los de Rozaes en Vimenes. A todos de Rozaes en Vimenes y también a todos los que en Asturias viven en sitios que se llamen La Roza, Rozas, Roces, Arrozas, Le Roces, La Rozona, Rozaes, Rociella
y el rozo, ya no sigo más, porque hay una lista bastante larga. Creo que te hizo gracia lo de la novia, ¿no? Sí, y el desengaño. Sí. Muy graciosa. Bueno, hombre, no por el ¿Te das desengaño. cuenta la mala leche que hay aquí? Oye, ¿por qué lo desearía? ¿O deseaste la tuya? Oye, ¿qué pasa? ¿Que tú también te vas a unir al club? No. Es Trome porque la me hace curiosidad de gracia, bueno, pues no sé, esos buenos recuerdos que tienes tú de Buenísimo, la no te digo yo. infancia y la Fíjate, juventud, que te ¿no? deja la novia unos buenos recuerdos. Hay mala leche. No quiero yo ahondar en las antiguas heridas, así que, profesor, vamos con una nueva palabra. Esta me encanta, carballo. ¿Tú sabes lo que hay un carballo? Sí. ¿Qué hay? Y un árbol. Yo puedo llevar un carballón a la tele. Sí, claro que puedes llevar un carballón. ¿Qué hay un carballón? Un carballón, un habitante de Oviedo lo primero, un pastel lo segundo y un árbol el carballo el tercero. ¿Valiote? Pues muchas gracias. Venga, de nada. Hasta luego. O sea, yo quería saber si por aquí hay carballos. Carballos, árboles son. ¿Qué es un carballo? Ya que no sé lo que son carballos. Un carballón es un árbol, pero carballo yo no lo sé. ¿Qué árbol lleve? ¿El carballón? Sí. Uno que hay no veo muy grande, como un roble. Aquí en este pueblo hay carballos. Ni idea. ¿No sabes lo que hay un carballo? No. No, me cago en la mar, pues hay que... No nada. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Explícame usted lo que hay un carballo. No tengo ni idea ahora mismo. ¿Nunca oyó hablar del carballo usted? Oí hablar del carballo, pero ahora mismo no sé lo que es, ¿no? Carballo y un pueblo de Carballo por ahí. ¿De dónde? Para Pimenes o por ahí. ¿Para Pimenes o por ahí el carballo? Bueno, yo conozco lo del otro lado, pero bueno. Vale, pues muchas gracias y hasta la próxima. Vale, igualmente. Usted seguro que me sabe explicar lo que es un carballo. Pero... ¿Un carballo es un árbol? Un árbol. Sí, no es un árbol. Y traducido al castellano, ¿qué árbol sería? Ah, eso ya no. ¡Ay! ¿Dónde está el carballo? No lo sé. ¿El carballo en Oviedo? ¿En Oviedo? Sí. En Oviedo hay un carballón, pero un carballo, ¿dónde lo hay? Ni idea. ¿No oye lo mismo un carballo que un carballón? Bueno, mire, ¿sabe qué hay que hacer cuando no se sabe una cosa? Ir a la escuela de Bable de Chema Vega. ¿Parece bien? Carballo, y el nombre asturiano del Quercus robur, que también se conoce en Asturias, bueno, pues como roble o también rebocho, y un árbol que no y el árbol, digamos, máxico astur, que y el texu, el árbol de la inmortalidad, pero y un árbol muy guapo, tiene una copa y un tuero muy guapo, las fuelles son muy guapes, y un árbol que aparte de todo, y un árbol muy simbólico de Asturias también, ¿no? Por eso, entre otras cosas, los carballones reciben este nombre, los habitantes de Oviedo, que supongo que todos sabemos por qué los carballones se llaman carballones. Bueno, carballona, he de decir... Pues ninguno de los dos es carballones, el uno de Nava, el otro de Xixón. Yo culo mollado. Bien. Técnicamente. Bueno, pues entonces, como representante de el gran carballo que estaba en la calle Uría, final de Uría, principio de Fruela, o bueno, final de Fruela, principio de Uría. Muy bien, y que la piqueta incivil, hay cuanta ya, eso en el año 1869 me parece, que lo derribó, pero quedó vos el nombre de Carballones, un nombre muy guapo, por cierto. Quedónos. Dar un nombre de un árbol, y además de un árbol tan guapo, ¿no? El árbol ya no está, pero recuérdenlo cuando pasen por ese inicio de la calle Uría, porque hay una placa en el suelo, y si allí se fijan, bueno, un poquitín más abajo, donde el Campo Amor, de alguna forma es un recuerdo, ¿no?, de ese carballón. Pues sí, hay otro, el carballín, dices, que te ha plantado sí, el carballín. Que algún día será carballón, esperemos. Muy bien. Pues eso y el carballón, el árbol asturiano, y que también fai referencia cuando sintamos el carballal o el carballeu, y son sitios donde hay carballones. Una pregunta, Chema, ¿al árbol se le llama carballón también o carballo? Carballo, y carballón sigue grandón. Ah, vale. Entonces lo de carballón de los obetenses y por grandones también, ¿no? Sí, siempre fuisteis muy grandones, lo digo yo, por eso de que sois de la capital, evidentemente. Sí, presumidos, hay que reconocerlo.